¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a la mesa de martes de Debate 22. Hoy tenemos un programa excepcional. A ver, ¿se han puesto a pensar cómo funciona nuestro cerebro? ¿Podemos cuidarlo y ejercitarlo como cualquier otro músculo o parte de nuestro cuerpo? ¿Es verdad que aprende y genera conexiones neurológicas frente a nuevos retos o actos de nuestra vida? Hoy vamos a platicar con un experto en la materia y me refiero al doctor Eduardo Calixto, quien es doctor en neurociencias y médico cirujano, para que nos lleve por este fascinante viaje por el cerebro humano, lo cual es algo que compartimos absolutamente todos. ¿Cómo estás, Eduardo? Qué Feliz, gusto. muy buenas noches. Es un privilegio estar aquí contigo y con todos nuestros amigos. Qué gusto verte. Aparte, ya teníamos un rato de no vernos, pero ¿Sí? yo empezaría preguntándote, a ver, ¿qué es nuestro cerebro? ¿Cómo funciona? ¿Por qué dicen que es tan complejo? A ver, ¿por dónde empezarle? Empezar de que se forma desde antes de nacer, ya tiene una organización, funciona. Nacemos aproximadamente con 100,000 millones de neuronas. Wow. Ese es el número aproximado. Después, a lo largo de la vida, hasta los 35, 38 años promedio, tenemos el mismo número de neuronas todos los seres humanos, independientemente en dónde nacemos. Pero después de los 36, 38, se empiezan a morir Ay, Dios. de 5,000 a 15,000 neuronas todos los días. Entonces, aquí viene la parte. Funciona desde antes de nacer, se conecta y de acuerdo a lo que vamos haciendo cotidianamente, va generando aprendizajes, hace algoritmos que funcionan, porque el cerebro debería de dar algo que no conoce, pero también porque tiene que hacer algo si no se le motiva. Y en términos generales, cuando decimos que es un tejido y una organización de este tipo, es que hay células que se conectan y funcionan en una misma función. El cerebro hace eso, pero tiene una particularidad. Me conecto con el de arriba, con el de abajo, y entonces tiene una organización de cambiar conductas, funciones cerebrales, funciones en nuestro cuerpo, cambia hormonas, se adapta al día, pero también exige comer. No hay ningún otro órgano que exija tanto como nuestro cerebro. Mira, el músculo puede decir, estoy haciendo ejercicio, pero aguanto. El cerebro dice, si no me das más glucosa, más oxígeno, entonces cambio mi conducta. ¿Y me apago o qué? ¿Qué hago? Y me vuelvo irritable. Y entonces de estar sonriendo y todo amable, ¿ahora qué? Me dan y pega en la mano, utiliza la mano, la conducta cambia. Cuando estamos tristes es cuando más consume glucosa el cerebro. Ok. Entonces nos cansamos más. Con esto, todo este entendimiento es un órgano que le llamamos plástico, no porque se mueva, sino porque se adapta a condiciones. Y tiene una particularidad, nos permite entender el entorno, adaptarnos, pero cuando esto se prolonga, entonces la condición problemática nos genera una condición de sentirnos inadecuados y podemos generar trastornos. Entonces no nos damos cuenta en qué momento el estrés se nos fue. Porque es bueno ir y tener prisa, porque si no pierdo el camión o pierdo, me cierran la puerta o pierdo la cita. Eso no está mal. No es malo que yo me enoje, porque todos te lo dicen, no te enojes. ¿Por qué no me tengo que enojar? Cuando ven mis lágrimas, no llores, espérenme, pero ¿por qué no debo llorar? Todas esas condiciones tienen una particularidad. Adaptar al cerebro, modificar cierto tipo de conductas, tranquilizarnos, que eso es básico. Tan malo no es llorar, o sea, hay que llorar, como no enojarnos, sí hay que enojarnos, porque si me aguanto el coraje, todavía esto afecta a mi cerebro. Puede matar neuronas, cuidado, como que el cerebro también dure más de 50 minutos enojado, aventando cosas. A ver, espérame, tranquilo. Con toda esta historia, el cerebro es maravilloso porque ves las conductas y lo que vemos en la cara es el estado original que tiene tu cerebro en eso de cómo estás. Ahora, solemos poner nuestra mejor cara cuando tenemos cierta tensión, pero también cuando hay conductas que nos abrazan, se nos ve. Sí, claro. Tenemos miedo, tenemos tristeza, tenemos enojo, ¿no? Cambia. 17 músculos de la cara dan la expresión de nuestro cerebro. O sea que quien manda en nuestro cuerpo es el cerebro. Y es el que nada más pesa el 2% de nuestro peso corporal. Nada más para que veas. ¿Por qué se dice que, por ahí he escuchado frases de nombre, es que hemos explorado y estudiado solamente un porcentaje muy bajo del cerebro? A ver, ¿qué hay de esto? Sí, hay mucho de cierto porque sabemos que hay una relación de núcleos cerebrales, de neuronas que se conectan en serie. O sea, vas tú, luego yo, luego tú. O en paralelo, vamos los tres y después activamos aquel que vaya adelante. Entonces, dependiendo de la actividad. Ahora conocemos que una cosa es la neuroanatomía, saber qué estructuras están involucradas, como también la neuroquímica, qué sustancias químicas se incrementan o disminuyen para adaptarnos. Y en ese condicionamiento podemos entender que
no hay una estructura específica para una conducta específica. O sea, no, por ejemplo, no hay un sitio para el amor. Hay varias estructuras para sentirnos enamorados. Okay. Pero tampoco hay un sitio para sentirnos tristes. Hay varios que coinciden por momentos. Nos sorprendería mucho ver que cuando tú besas a una persona y estás besando, se están teniendo una interacción tan hermosa, se están activando áreas cerebrales que eventualmente sensan dolor, perciben dolor. Y uno se queda pensando, ¿qué diablos tiene que ver el hecho de que yo esté con mi pareja disfrutando este momento? Porque el cerebro está aprendiendo a activar regiones que cuando no estemos con esa persona nos va a doler el hecho de que se vaya. Por eso te rompen el corazón. Te activan el giro del cíngulo, una estructura del cerebro que hace elecciones, que hace evaluaciones y en condicionantes, cuando más aprendes, el corazón deja de sentir esa presión. Nuestro cerebro no está hecho, no fue conceptualizado para que nos digan no nos quieren. No. En el momento en que te dicen no te quiero, aunque sea una persona que no conozcas, automáticamente tu cerebro, ¿por qué no? Queremos que nos quieran, queremos que nos acepten. Esta es una particularidad. Por eso, con todo esto estoy diciendo que nos falta muchísimo entenderlo. Porque hemos entendido parte de las patologías, pero no entrar distintamente a que las resolvamos, ¿no? Estamos hablando de Alzheimer, Parkinson, por mencionar algunas. Pero estamos entendiendo ahora, hay una parte que se llama neurociencias positivas. ¿Qué hacemos con la felicidad del perdón? Que hoy a las neurociencias nos ha dado el punto, ¿sí?, para entenderlas mejor. La gran mayoría de las personas cree que hacer meditación es perder el tiempo. Te lo dice alguien que lo decía, lo acepto, ante las cámaras. Cuando vienen los primeros artículos científicos y dicen cómo se activan y cambian las redes neuronales para que te tranquilices y mejores, funciona mejor. Entonces, con toda esta historia, yo diría que no sabemos ni siquiera el 10%, pero que tal vez algún día lo podamos hacer. Y aún con toda la inteligencia artificial que hay en este momento, te iba a preguntar. no le va a poder igualar. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial hace algoritmos y te genera sensaciones de emociones que son interpretativas. Tu cerebro funciona muchísimo más rápido, el tuyo, el mío, el que nos está viendo, de toda esa inteligencia emocional y expresa la emoción natural. Somos extraordinariamente contradictorios, hermosamente contradictorios. Podemos cometer el mismo error, somos una especie que nos podemos equivocar con el mismo error más de 2 veces, que comemos sin hambre. Yo sé que muchos nos van a decir, a ver, espérame, yo no. ¿Sí? ¿Qué cree? Sí, usted puede estar comiendo, se va y de repente empieza a probar otra cosa, otras especies no. Tenemos un cerebro tan eficiente que no ocupamos más de 2 horas para desayunar, comer y cenar en el día, promedio. Cuando un elefante promedio, ¿sí?, que tiene 3 veces más de cerebro que nosotros, utiliza 6 horas para comer. Entonces, somos una especie que no tenemos el cerebro más grande, pero que más neuronas tiene. Y ese es algo maravilloso, que además de todo eso tenemos una estructura que es la que nos hace pensar, razonar, es la corteza prefrontal, la que más ha evolucionado de todas las especies. Por lo tanto, en términos generales, deberíamos agradecer tanto a esta corteza prefrontal quienes somos. Bueno, ¿qué te parece si regresamos y entramos en particularidades? Porque creo que tocaste un punto súper interesante que es el amor y el cerebro. Pero por ahí, cuando avisé que venías al programa, me dijeron, Gaby, platica por favor con el doctor Eduardo sobre las mascotas y nuestro cerebro. ¿Qué efectos generan? Yo tengo 2. No, yo también. Pero bueno, eso nos lo dices en un ratito más. Por supuesto. Y también quiero que hablemos un poco más adelante, Eduardo, de justamente este tema de la inteligencia artificial y el cerebro. ¿Cuál es el símil que hay, pero cuáles son las grandes divergencias? ¿Te parece bien? Sí. Bueno, está con nosotros el doctor Eduardo Calixto, quien es experto en neurociencias, para hablar de nuestro cerebro. Regresando, vamos a hablar del amor y el cerebro. Quédense con nosotros. Hoy en esta mesa estamos hablando de nuestro cerebro y por supuesto que nuestro invitado especial, el hombre más experto en este tema, es el doctor Eduardo Calixto, experto en neurociencias y médico cirujano. A ver, Eduardo. Sí. Tenemos pendientes muchos temas. Yo creo que vamos a tener que hacer varias versiones de este programa, varias tomas. Pero, a ver, el amor y nuestro cerebro. Hay quien dice que se siente con el estómago, que te duele el corazón,
Pero entonces entiendo que lo que Sí. realmente pasa, la tristeza, el amor, todo está aquí. Todo empieza en una conectividad, como aprendimos. Los primeros 7 a 14 años de la vida son fundamentales para la expresión de lo que yo deseo y a lo que le llamo amor. Porque a una persona le digo te amo, a una persona le digo te quiero, a una persona me es familiar y la abrazo, por cómo mi cerebro conectó áreas cerebrales cuando yo tenía 7, 14 años. Por eso, Wow. si entre los 7 y 14 años te dijeron, no me importa, vete de aquí, lárgate, eso no se dice, no llores, eso afecta la conexión de áreas cerebrales. Es una etapa crítica que el cerebro conecta las áreas de memoria, conducta, aprendizaje, interpretación y sensaciones que a lo largo de la vida vamos a ejecutar. Ninguna otra etapa va a ser tan crítica como lo que nos pasa entre los 7 y 14 años. Wow. Nada más para decir y hacer una diferenciación. Nos enamoramos con 29 a 32 áreas cerebrales. Es cuando decimos, no me importa, ya hasta que te dicen, oye, no te conviene. No, ¿a ti qué te importa? A mí, yo sí, cállate. Y en ese momento cometemos los errores más estúpidos, perdón por la palabra y a estas alturas de la noche, pero nos convertimos en unos individuos completamente irracionales con cierto tipo de personas, aquellos que decidimos que fueran nuestras parejas. Y esto tiene una naturalidad. Tenemos un cerebro de 4,000 millones de años de evolución. Wow. Sí, Imagínate nada más que si por las mismas razones por las cuales que digo que yo soy inteligente, voy a querer a una persona que sé que tiene defectos, que no hace a veces las cosas que yo quiero, no seríamos racionales, no seríamos la especie que somos. Llega un momento en donde dices, bueno, espérame, pues sí, no es perfecto, ¿verdad? Le permito la entrada. Enamorados nos quitan todas las barreras y los vemos más bonitas, más guapos, no tienen errores. Y después de 3 o 4 años que este enamoramiento va disminuyendo, se transforma, si todo funciona en construcción de una pareja, en un amor real, en un amor que le llamamos de compasión con una persona que ya ahora sí aprendimos. Entonces, ¿tú quieres decir que los primeros 3, 4 años de una relación, nuestro cerebro está como en el limbo? Como dopado. Como dopado. Y es que viene de un neurotransmisor que se llama dopamina. Y este es el principal factor que te hace que sientas mucha emoción, que hagas adicción o coadicción con esa persona. Te quita la lógica, la congruencia, la objetividad, y entre más se toman la mano, besos, orgasmos, se libera otro que se llama oxitocina, otro que se llama beta-endorfina, y entre los tres nos ponen en una condición de no quiero a otra persona más que a él. Ya a nadie le hacemos caso, aunque amigos, mamá nos digan, no te conviene, pero ¿qué no te das cuenta? No hay manera. Y lo ves más guapo y lo ves con todas las virtudes, y después de 4 años dices, ¿en dónde estuve? Porque no vi esos detalles. Esa estrategia la hace el cerebro, porque nuestro cerebro es, aunque no lo quieran creer, es egoísta, protege sus genes. Entonces dice, yo quiero a para que tengamos genes y mis genes se queden en este planeta. Y en esta condición sí tenemos que utilizar el enamoramiento para ese proceso. Después el amor son de 12 a 16 áreas. Entonces me dicen, como que luego dicen, ay, ¿por qué tan poquitas? El cerebro... O sea, esto de 29 a 32 áreas del cerebro que están en juego en la primera etapa, luego bajan... A 12 a 16. A 12 a 16. Y entonces dice, bueno, pues aquí ya está, ya no se va a ir, disfruto de otra manera. El relajamiento para cierto tipo de interacciones se da. Y en términos generales, lo voy a decir muy concreto, entonces aceptamos a las personas como son. En ese momento es amor. Ya después de 20 años, yo sé que, o 22, nos dicen, oiga, disculpe doctor, yo estoy enamorado de mi pareja. Qué gusto que lo diga así, pero en realidad se transformó. Las primeras etapas es esa sensación de, ay, es que sean mariposas. Es un cambio vascular que se da por los neuroquímicos. Wow, incrementa la frecuencia cardíaca. La interpretación que genera el giro del cíngulo es, ahí viene y me va a decir, y el intercambio de ideas, y dices cosas que no son, claro. Y luego te pones nervioso. Giro del cíngulo con la amígdala cerebral, generas una condición y dices, qué tonto fui, debí haber dicho esto. Esta naturaleza nos pasa a todos. Pero, tengo que decirlo claramente, entre los 17 y 22 años es la máxima tasa de liberación de dopamina en nuestro cerebro. Después de los 24 o 25, tu enamoramiento es distinto. Y entonces, dices, ¿de qué me habla? Yo ya me enamoro de una manera diferente. Cuando ya tenemos 35, 40, no, bueno, ¿qué le estoy hablando? Es más, hasta se enojan. Eso no existe. No. Los niveles de dopamina disminuyen significativamente. Lo digo de una forma tal vez coloquial y quiero compartirlo. Cuando usted tiene 17 años, se ríe promedio al día entre 300 a 320 veces al día. Un adolescente se está carcajeando de todo. Aparece un meme y ve cosas en la televisión. Todo es risa. Una persona después de los 50 años no se ríe más de 80 veces.
Y entonces así ¿de qué te ríes? Eso no es chistoso. Y entonces, ay, no, pues es que mira, estaría padrísimo. No, no, no. El cerebro va disminuyendo sus niveles de dopamina. Por eso, el proceso de enamoramiento también cambia y hace una evolución a lo largo de la vida. Si quisiéramos decir, bueno, a ver, yo quiero vivir en este limbo, en esta sensación, en esta droga de la dopamina, del amor, ¿se puede? Se podría, pero aquí viene un mensaje, ¿no? Cuando todos tenemos un teléfono celular, queremos que funcione como funcionaba el otro, pero ahora con las estrategias de la nueva tecnología, ¿verdad? Y no leemos el manual y las letras chiquitas. La dopamina es maravillosa, te genera felicidad, plenitud, es la que está atrás de motivaciones, de que vamos a hacerlo, pero si se queda mucho tiempo la dopamina en el espacio sináptico, es decir, entre neuronas, la dopamina puede inducir muerte neuronal. Esta es la explicación por la cual las felicidades son cortas por naturaleza neurobiológica. De otra manera... Por eso no podemos vivir en esa euforia. Claro, y se autolimita. Yo lo comento de esta manera. Si alguien le cuenta a alguien un chiste, y el mejor chiste que haya escuchado, después de la tercera vez el chiste deja de ser chistoso. Es cierto. Volteas y dices, a ver, ya lo contaste 4 veces. ¿De qué se trata? No, te lo cuento 8 veces, te levantas y dices, no digas tonterías. ¿Por qué si es el mismo chiste funciona de diferente manera? Se llama desensibilización. No liberas la misma tasa de dopamina. Okay. Y es por eso que ante esta situación las felicidades son hermosas. Aunque quieras repetir esas vacaciones que fueron formidables y la disfrutas segunda vez, ya no es lo mismo. Todas estas experiencias hacen entender que las felicidades se tienen que disminuir nada más por un proceso neurofisiológico. Habrá que entender que pues, nos engañaron, no fueron felices para siempre, fueron felices por momentos que contrastaron para que se fuera. Pero fíjate que ahí esto me hace pensar, ¿por qué hay gente que, por ejemplo, se mete en temas de infidelidad? Que podríamos tocar un área de la psicología, pero también tiene que ver con un tema cerebral. Biológico, psicológico y social. Así biológico, tenemos capacidad ¿para qué? Para hacer ese proceso. El cerebro puede amar a 2 o 3 personas al mismo tiempo. Espérenme tantito, escuchen al doctor, ¿eh? De 2 a 3. Nada más que el cerebro jerarquiza el cariño. No va a querer a las 3 personas iguales. Estoy hablando de una interacción de pareja. Sí, claro. De 2 a 3. Pero el hecho es de que el cerebro le va a dar más atención, relación y cuidado a la persona que más quiere. Ese es un hecho. Biológico, psicológico, cómo aprendimos. La interacción de los primeros años de vida es fundamental. Social, cómo estamos contribuyendo a ver la condición. Si nosotros hubiéramos nacido en una comunidad que se llama Mangaya, en Oceanía, para llegar a ser una pareja necesitaríamos haber tenido entre 18 a 23 parejas sexuales previas. Si tú llegas en Mangaya y dices, no he tenido relaciones sexuales, ¿sí? Se ve mal. Si nos vamos a Iris Bach, en donde dice, la vida proveerá, ahí tienen que llegar los 2 núbiles al matrimonio. Sí. Y la primera relación, es presumible para todos y todo el mundo está feliz. En ambas poblaciones, tanto en Irlanda como en Mangaya, en Oceanía, tienen 3.2 a 3.6 hijos por pareja. Están cerrados para el extranjero. Y es cuando uno comenta, ¿dónde le gustaría a usted haber nacido? Es un proceso social que también interviene. Por supuesto. La infidelidad se aprende y el cerebro biológicamente le cuesta y no tiene recursos para ser fiel. Se construyen a lo largo de la relación. Quiero que ese tema lo dejemos para una segunda parte del programa, si te parece bien. Seguro. Porque habíamos dicho que íbamos a hablar de las mascotas y el cerebro. ¡Qué maravilla! ¿Y qué te parece si luego hacemos una lista? Ustedes en casa nos hacen una lista de todos los temas que quieren que vayamos tocando, que obviamente se manda desde acá con el doctor Eduardo Calixto. Sí. Bueno, hagamos entonces una nueva pausa, regresamos y vamos a hablar de las mascotas y nuestro cerebro. Quédense con nosotros. Estamos platicando con el doctor Eduardo Calixto, experto en neurociencias, de nuestro cerebro. Y tenemos tantos temas sobre la mesa que vamos a tener que hacer 2 programas, ya está anunciado. Pero bueno, las mascotas y nuestro cerebro, dicen que estos maravillosos compañeros de vida trastocan nuestro cerebro. Modifican muchas regiones cerebrales sin que nosotros lo sepamos
Y hay una hormona maravillosa que se llama oxitocina, la que es la responsable del trabajo de parto, del amamantamiento, pero también del orgasmo. Entre más oxitocina libera el cerebro conecta redes neuronales que nos hacen ser empáticos. Entonces, cuando uno dice, bueno, es que yo me puedo poner en los zapatos de la otra persona, esa empatía depende mucho de la oxitocina. Cuando el cerebro libera más oxitocina, el cerebro perdona con mayor facilidad. Dice más la verdad. Por eso una persona cuando va en función de más de percepción de lo que es la oxitocina, suelen ser personas muy amables, muy afables. No se enojan tan fácil y si se enojan regresan al estado inicial y dicen, bueno, te perdono. El perdón también libera oxitocina. Hace aproximadamente 20 años se dieron los primeros estudios en los cuales las personas que se les daban animalitos, ¿sí? Específicamente perros y gatos, tenían la capacidad de liberar oxitocina, se veía el cambio en la red neuronal y cómo se modifica la liberación de oxitocina. Y en términos generales, las personas dijeron que se sentían mucho mejor, aún en un estado depresivo, de soledad o de la sensación estresante que pueden estar cursando durante el día. Ya sé que van a decir, bueno, para eso les da dinero el CONACYT, digo, para ir a descubrir el hilo negro. Bueno, en términos generales no se sabía cuál era el principio básico. Cuando usted toma un gatito, un perrito, lo abraza, en ese momento su cerebro libera oxitocina. Es un factor que no se consigue con otra estrategia, por ejemplo, con un muñeco de peluche. Ahora ya sé que van a decir, cuidado doctor, porque entonces esto garantiza que una persona elija, por ejemplo, querer abrazar a un perro y no a una persona. Y es ahí donde viene el punto. Hay personas que sí eligen más. ¿Por qué? Porque necesitan nada más esa retroalimentación y en este proceso la dirección unilateral de que el gato ni el perro habla. Entonces, lo que llega a una conclusión muy fuerte es que tenemos que entender que la oxitocina se debe liberar también entre personas, pero si tenemos una mascota, potencial efecto a nivel familiar de esa interacción dinámica que tenemos. Las mascotas son fundamentales porque nos hacen que atravesar de todo un proceso rapidísimo, lo digo de una manera muy concreta. Todos sin excepción tenemos una liberación de cortisol en la mañana. Es la hormona que nos pone activos, a dónde voy, qué hago, qué tiempos. Después de mediodía ya no deberíamos tener cortisol, pero sí, hay tráfico, si tenemos un problema, no depositaron, ahí viene el cortisol elevado. El antagonista de esta actividad fisiológica es la oxitocina. Maravilla. Depende del entorno social en donde estés. Si tú tienes un entorno social maravilloso, te tranquilizas y dices, bueno, pues ya pasó. Pero si tienes un entorno social que es muy fuerte, muy agresivo, aislado, el cortisol se puede mantener y todo el día andamos, ¿sí?, enojados. En el momento en que entra la mascota en nuestra vida y tener a la oxitocina, genera un cambio fundamental de disminución del cortisol, casi en un 90%. Wow. Si nosotros dijéramos, como médico, el cortisol es la droga del estrés, claro. Tenga una mascota y hágase responsable de ella. No, y trátela bien. Y trátela bien, pero sí. Porque el beneficio que le va a dar a usted ese animalito es maravilloso. Hoy lo sabemos, son esenciales para enfermedades crónico-degenerativas, para procesos de depresión, para situaciones de aislamiento. Esos animalitos nos incrementan la liberación de oxitocina. Y mira, tal vez no nos transforman la realidad, pero nos hacen sentirnos mejor. Hay un estudio maravilloso, de verdad, que a mí me conmovió mucho, que dice, antes de los 9 años, el ser humano en su cerebro quiere más a las mascotas que a los familiares, que a los seres humanos, que a los amigos. Cuando hace uno una connotación, claro, pues todavía no está la corteza prefrontal, y los equipara, o sea, la mascota se convierte en su amigo fundamental. Wow. Que eventualmente eso pues va a cambiar. Hay quienes me escribieron y me dijeron, no doctor, 9 años, yo lo sigo pensando, las mascotas son fundamentales en la vida. Yo lo digo con mucho cuidado, hay quienes prefieren tener una mascota que un hijo. Sí, de los perrijos, y se critica mucho, ¿no? Yo insisto, en este contexto, sí hay que tener el límite, pero hay que entender que hay una conexión muy fuerte con oxitocina. No es tan trivial decir, es que ¿cómo es que quieres más a ese animal que a mí? Déjame decirte que entonces hay que voltear y decirle, porque me libera más oxitocina que tú. ¡Ay, qué buena respuesta! Y en ese contexto habría que buscar una mejor interacción interpersonal. Entre tú y yo, claro, para que tú me des lo que me da sin pedirme nada a cambio esa mascota. Exactamente. Y nada más para terminar la respuesta, es que ellos también liberan oxitocina. Por eso el apego que hacen ellos, en especial perros y gatos,
es una conexión de que ellos no entienden el lenguaje, no te van a entender. Lo que cambia es la prosodia. Si yo le hablo al perro así, automáticamente el perro detecta que algo no está bien, a cuando, ¿cómo estás? Qué lindo estás hoy. Mi niño, y los abrazas, ellos detectan la prosodia y también liberan oxitocina. Entonces nos estamos coliberando oxitocina en una magnitud distinta, pero en el entendimiento de que sí generamos apegos. Y eso es muy interesante. Así como nosotros, los seres humanos, generamos apegos, también lo hacemos con las mascotas. ¿Podríamos decir entonces que las personas que tienen mascotas, por todo eso que sucede en el cerebro, seríamos personas más sanas, más contentas, más alegres, más saludables? Nos adaptaríamos mejor al estrés, dormiríamos mejor, tendríamos una mayor capacidad memorística, que es algo también maravilloso. Muy bien. Y un sistema inmunológico mucho mejor para todas las condiciones que a veces y adversidades que tenemos. Eduardo, se nos está acabando el tiempo, pero te voy a comprometer para que te quedes con nosotros y me ayudes a grabar una segunda parte de este programa. Por supuesto que sí. ¿Dices que sí? Claro que bueno, el doctor Eduardo Calixto nos ha acompañado en esta mesa de martes de Debate 22, pero les prometemos una segunda parte para hablar del cerebro y la inteligencia artificial, del cerebro y el engaño, la infidelidad, del cerebro y el ejercicio. ¿Les parece bien? Gracias, Eduardo, por habernos acompañado. Muy buenas noches. En esta noche. Gracias. Y gracias a ustedes, como siempre, por habernos acompañado en esta mesa de martes de Debate 22. Soy Gaby Tlaseca. Hasta la próxima.